Bien, vamos con la valoración somatosensorial ahora, ¿no es cierto? Es importante saber que tenemos distintas baterías de evaluación para esta función de la mano, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que tener claridad de la distribución anatómica de los nervios periféricos más importantes en la mano, ¿no es cierto? Que son el mediano, el ulnar y el radial. ¿Cuándo vamos a ir a hacer una valoración somatosensorial? Obviamente cuando en nuestro screening detectamos que el paciente tiene alguna afección del sistema nervioso, ¿ya? Lesiones, laceraciones, por ejemplo, o reconstrucciones de los nervios periféricos, o lesiones compresivas de los nervios periféricos, como el túnel carpiano, por ejemplo, muy frecuentemente en nuestra población. ¿Ya? También podemos ir a valorar estas funciones en pacientes, por ejemplo, portadores de alguna enfermedad como diabetes, donde sabemos que se producen alteraciones de la sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluar también tacto ligero, la sensación protectora, el dolor, vibración, temperatura, sensación de la posición articular, discriminación de dos puntos, grafestesia, etc. ¿Ya? Acá podemos evaluar podemos ver, perdón, cómo se evalúa, por ejemplo, el tacto ligero, tan simple con una prueba de algodón. Importante que siempre el paciente esté con los ojos cerrados, ¿no es cierto? Podemos evaluar también la sensación de dolor, pinchando distintas zonas en la mano según la distribución anatómica de los nervios. Muy utilizado en terapia de mano, la evaluación con los monofilamentos de Sims-Weinstein, ¿ya? Sabemos que las pruebas de exploración física de la sensibilidad consisten en evaluar la capacidad del paciente para percibir el tacto ligero y también, por ejemplo, la discriminación de dos puntos, ¿ya? La función nerviosa puede evaluarse con pruebas de umbral. Las pruebas de umbral son vibración, tacto ligero y los monofilamentos de Sims-Weinstein, pero también la función puede evaluarse a través de la densidad nerviosa o la densidad de inervación, ¿ya? Y aquí utilizamos la discriminación estática o dinámica de dos puntos, ¿ya? Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, los cambios de la discriminación de dos puntos se producen de manera inmediata después de una laceración nerviosa, pero tienen hallazgos tardíos en las compresiones nerviosas. Mientras tanto que los cambios en las pruebas de umbral, como por ejemplo los monofilamentos, se producen antes en las compresiones nerviosas y son más sensibles en las pruebas de neuropatía compresiva, ¿ya? Entonces es importante tenerlo en cuenta para todos estos tipos de patologías en nuestros pacientes, ¿ya? Los monofilamentos, bueno, está descrito que se colocan de manera perpendicular en las zonas de la mano y se aplica una leve presión hasta que este monofilamento se dobla, ¿ya? Y obviamente estos monofilamentos, como pueden ver ustedes acá, tienen distintas densidades. Vamos a ir a registrar la mínima, o sea, el monofilamento más ligero que nuestro paciente puede detectar, ¿ya? En general utilizamos el pulpejo del índice para ir a evaluar el nervio mediano, el pulpejo del meñique para ir a evaluar el nervio ulnar y el dorso del primer espacio, digamos, de la comisura para el radial para ir a evaluar el nervio radial, ¿no es cierto? Bien, seguimos entonces. Lo que hablábamos recién, la discriminación de dos puntos, como les mencionaba, la discriminación de dos puntos es súper sensible cuando hay lesiones de laceración nerviosa, pero se pierde esta función cuando, o es más tardía la alteración de la discriminación de dos puntos en neuropatías compresivas, ¿ya? Vamos a tratar de partir generalmente en 5 milímetros, ya lo normal es que tengamos 5 milímetros o menos en los pulpejos de los dedos, ya se aplica de manera vertical y vamos registrando en el fondo la mínima discriminación que pueda tener el paciente. Ya vamos a tratar de aplicar esta presión de manera ligera hasta que en el fondo el pulpejo se ponga un poco más blanco, ya durante unos 3 segundos, y vamos a considerar de 4 a 7 respuestas que deben ser precisas para poder calificar al paciente, ¿ya? Y bueno, vamos a ir aumentando la distancia en la medida que el paciente no pueda lograr ir discriminando. Otras valoraciones somatosensoriales son las que yo le había dicho, de la grafestesia, ya de temperatura eh, y también de vibración. Otra
Otra evaluación que también podemos utilizar, ¿no es cierto?, es la prueba como la prueba del censar la posición articular, ¿ya? Que se puede utilizar con la muñeca, por ejemplo, o también con algún dedo, ¿ya? Esta prueba igual tiene un protocolo bien estandarizado, ¿ya? Que el paciente ojalá debe estar sentado cómodamente, con el codo afectado apoyado en una mesa, el antebrazo y la muñeca deben mantenerse en posición neutra y los dedos deben permanecer flexionados, ¿ya? Primero, el examinador mueve pasivamente la muñeca hasta un ángulo de referencia de interés, ¿ya? Utilizando un gonómetro común y corriente, y se pide al paciente que reproduzca luego activamente este ángulo de referencia, ¿no es cierto?, que se supone que él memorizó, ¿ya? Obviamente esta prueba se hace siempre con los ojos cerrados, ¿ya? Cuando el paciente ya confirma que alcanzó el ángulo que él estima que es el que se está midiendo, volvemos a goniometrar y de esta forma podemos ver cuánto el paciente logró censar, ¿ya? Eh, en general se estima que unos 3 grados es aceptable, digamos, como condición normal del paciente. Bien, vamos a seguir con algunas pruebas especiales que también utilizamos en mano. Yo les muestro esta diapositiva y podemos tener una cantidad de patologías de dolor referido, por ejemplo. Si tenemos dolores más en la cara dorsal o hacia el lado radial, podemos tener todas estas patologías, ¿ya? Si tenemos dolor quizás en la cara dorsal, pero más hacia el lado ulnar, podemos también tener todas estas patologías. Lo mismo si los pacientes refieren dolor en la cara más central de la mano, ¿ya? O por volar también podemos tener un montón de patologías. Es decir, tenemos un montón de opciones de diagnósticos que pueden ser los responsables de generarle dolor a nuestro paciente, ¿ya? Por eso es súper importante que seamos muy exhaustivos en la evaluación de la muñeca y mano, ¿ya? A continuación vamos a revisar algunas pruebas especiales de algunas patologías que me parecieron que son un poco más frecuentes en los pacientes, ¿ya? Tenemos el Green Test, que en el fondo este test lo que hacemos es detectar si que hay alguna patología que esté afectando la articulación carpometacarpiana del pulgar, ¿no es cierto? Entonces, en esta prueba lo que hace el examinador en el fondo es aplicar una carga axial al primer metacarpiano, ¿verdad? Lo que hace es girar o moler, por eso se llama Green Test, esta articulación, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente la prueba es positiva si es que se reproduce dolor, alguna crepitación, algún signo de inestabilidad del pulgar. ¿Ya? Tenosynovitis de Kerbein, también muy habitual. Bueno, en esta condición vamos a tener, el paciente generalmente sienten dolor, ¿no es cierto?, en la cara radial del pulgar. Tenemos dos signos o test que son clásicos, que son el Finkelstein y el Eichhoff, ¿ya? En general, siempre nos confundimos y pensamos que el Finkelstein es este test, pero la verdad es que el Finkelstein es un test que se hace de manera pasiva, ¿ya? Mientras que el Eichhoff es el que se hace de manera activa, ¿ya? Ambos test son positivos si es que el paciente reproduce dolor. Algunos test para evaluar nervio periférico, por ejemplo, el túnel, atrapamientos en el túnel carpiano, ¿no es cierto? Podemos utilizar el signo del OK, ¿ya? En este signo el paciente no va a ser capaz de realizar esta forma de OK, digamos, ¿ya? Porque se utiliza el flexor largo del pulgar y el flexor profundo del dedo índice. Entonces, estos músculos están inervados por el nervio mediano. Se pudiera considerarse que hay una lesión si es que el paciente no es capaz de reproducir este movimiento. ¿Ya? Obviamente también si es que el paciente reproduce signos de corriente, de adormecimiento o de alguna disestesia al realizar el TINEL a nivel de la muñeca en el túnel carpiano.
¿ya? Otras pruebas que también utilizamos son la prueba de Fallen o el Fallen inverso, que también se utiliza, ¿no es cierto? Entonces le pedimos al paciente que reproduzca esta posición de las muñecas durante 60 segundos. La prueba va a ser positiva si es que el paciente reproduce su sintomatología a lo largo de la distribución del nervio mediano, ¿no es cierto? Y el Fallen inverso es muy similar al anterior. Este se hace con las muñecas en extensión, también durante 60 segundos, ¿no es cierto? Y es positivo si es que el paciente reproduce síntomas. Otro test es el test de Durkheim o el test de compresión del carpo, ¿no es cierto? Donde nosotros hacemos una compresión a nivel del nervio mediano y alrededor de 30 segundos y el paciente reproduce dolor, parestesia o adormecimiento de la mano, ¿no es cierto? También tenemos el test de Fallen modificado, que es como una especie de mezcla entre Fallen y Durkheim, porque en el fondo pedimos al paciente que haga una flexión de las muñecas y al mismo tiempo comprimimos el túnel del carpo ya a 90 grados y es positivo si es que se reproducen los síntomas. Otro test que podemos utilizar es este test para tendinopatías del extensor ulnar del carpo, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a resistir la abducción del pulgar y también la abducción de el dedo índice, ¿no es cierto? Este test es positivo si es que reproduce dolor a nivel de, el extensor ulnar del carpo. ¿Ya? Obviamente importante la posición del paciente, ojalá sentado, siempre con el antebrazo apoyado. Se sugiere en supinación este test. Otras pruebas que también podemos utilizar para lesiones del nervio ulnar, ¿no es cierto? El signo de Wartenberg, que en el fondo el paciente no es capaz de aproximar el dedo índice hacia la línea media, ¿no es cierto? Y esto está dado principalmente porque la musculatura intrínseca de la mano está inervada por el nervio ulnar, ¿ya? Muchas también patologías del nervio ulnar se dan a nivel del codo, entonces también podemos evaluar el túnel del codo, ¿ya? Una prueba clásica también es la prueba de Froment, ¿no es cierto? Donde en el fondo le pedimos al paciente que tome una hoja de papel y nosotros al querer quitarle esa hoja de papel, el paciente hace la fuerza con el aductor del pulgar y no con el flexor corto del pulgar. Entonces en el fondo aquí queda en evidencia que el paciente está utilizando en el fondo la musculatura del nervio ulnar y no del nervio, o sea, perdón, el paciente está utilizando la musculatura del nervio mediano y no la del nervio ulnar. O sea, el signo de Froment, el paciente va a hacer este gesto y eso nos va a dar indicios de que puede haber alteración del nervio ulnar. ¿Ya? Inestabilidades de carpo, podemos utilizar también el test de Watson, ¿ya? Este test va a evaluar una inestabilidad del escafoide, ¿no es cierto? Y el paciente, o sea, perdón, el examinador tiene que poner su pulgar en el polo distal del escafoide, en el lado palmar de la muñeca, y aplicar una presión constante mientras realiza una desviación radial y ulnar. ¿Ya? La prueba va a ser positiva para inestabilidad si es que el paciente reproduce algún tipo de dolor dorsal de la muñeca o algún clic, por ejemplo. Otra prueba para inestabilidades de carpo del ligamento lunotriquetal o lunopiramidal, ¿no es cierto? El examinador va a tomar con una mano entre el pulgar y el dedo índice el semilunar y con la otra mano en la misma posición, pero va a tomar el piramidal. ¿Ya? Va a mover ambas manos, ¿ya? Generando este desplazamiento entre el semilunar y el piramidal, y va a ser positivo, obviamente, si hay cierta laxitud, si hay crépitos o si hay reproducción de dolor en el paciente, ¿ya? Eh, otra prueba especial que también podemos utilizar es la del Gamekeepers, ¿no es cierto? Que este test que evalúa la indemnidad del ligamento colateral ulnar del pulgar, ¿no es cierto? Muy ampliamente lesionado, sobre todo en actividad deportiva, ¿ya? Entonces el examinador lo que va a hacer es tensar el pulgar hacia la desviación radial y la prueba va a ser positiva si es que hay una excursión de mayor de 30 a 35 grados.